Muy buenos días, jóvenes. Quien les habla es el profesor Wilfredo y hoy vamos a conocer un poco más del clima, la importancia que tiene por la existencia de vida, obviamente, en nuestro planeta, la diversidad de climas que existen en diferentes latitudes, tanto en la región ecuatorial como también en los polos, sus características y de qué manera nosotros lo podemos conocer un poco más. Vamos con la definición. El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan pero a una región. También podemos decir que el clima es el estado promedio de la atmósfera de una región, pero en un determinado periodo de años. El clima describe a su vez una sucesión periódica de los distintos tipos de tiempo que se repiten en una región, que tienen una característica especial en un determinado periodo de tiempo. Es por eso que nosotros podemos conocer las estaciones, ¿no es cierto? El verano, el otoño, el invierno y la primavera. Pero para eso tenemos que tener o conocer un poco lo que representa el tiempo atmosférico, porque también es necesario estudiarlo. El tiempo atmosférico se refiere a las condiciones meteorológicas que definen el estado de la atmósfera, pero en un momento dado para un determinado lugar. Entonces, claramente te explico cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. El clima es en un determinado periodo extenso, sin embargo el tiempo atmosférico solamente es en un lapso de tiempo que pueden durar minutos, horas o algunos días. Es por eso que cuando nosotros preguntamos qué tal está el tiempo donde tú te encuentras, entonces tú me puedes decir, el clima está soleado, hace mucho viento, está cayendo nieve, está lloviendo, etcétera. A eso se refiere con el clima y el tiempo atmosférico. Profesor, quisiera saber un poco más acerca de la diferencia que existe entre el tiempo atmosférico y el clima. Bueno, te voy a mencionar cuál es la diferencia. El tiempo atmosférico también es conocido como tiempo meteorológico. Y el tiempo meteorológico es el tiempo, es el conjunto de fenómenos atmosféricos, pero de una corta duración. Puede durar escasos minutos, horas o días. Sin embargo, el clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos, pero de larga duración, pero que se va a distinguir en una región de otra, de una forma permanente. El tiempo meteorológico o tiempo atmosférico muestra el estado atmosférico de la realidad, pero en un momento determinado. En cambio, el clima, por ejemplo, en el Perú, es variado, porque el clima varía debido a la influencia de la cordillera de los Andes y tiene desde el clima desértico, que están en las costas del Perú, hasta el clima glacial, que se encuentra allá en los nevados. Y un ejemplo claro es el Huascarán. ¿Podría mencionar un ejemplo, profesor? Claro que sí. Para un hombre andino, al hablar de tiempo meteorológico, él menciona el buen tiempo. El buen tiempo para un hombre andino que se dedica a la agricultura es cuando llueve. Hay siembra, hay cosecha, y el mal tiempo meteorológico para ellos es cuando justamente hay sequía. Sin embargo, en el caso del clima, que es mucho más científico, el clima es el resultado promedio de las observaciones efectuadas en un tiempo no menor, científicamente hablando, de 20 años. Ahora, ¿cuáles son los elementos del clima? Los elementos del clima son la temperatura, la precipitación, el viento, la presión atmosférica, la nubosidad y la humedad. Para eso vamos a conocer un poco más de cada uno de ellos. La temperatura es la cantidad de energía calorífica que posee el aire, pero en un momento determinado. Esta temperatura siempre ha sido medida por termómetros y son medidas de dos formas, o en grados Celsius, que es normalmente donde los países, en este caso Perú, lo miden de esa manera, en grados Celsius, o en grados Fahrenheit, que es utilizado en Estados Unidos. Vamos ahora a las precipitaciones. Las precipitaciones es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera.
y puede ser de forma de agua, de nieve, de brumas o de rocío. ¿Y cuándo se produce? Se produce cuando la atmósfera ya no puede contener más el agua y esta se condensa, se eleva, se precipita y es medida por metro cuadrado, por litros por metro cuadrado, perdón. Y el instrumento de medición para ver la cantidad de precipitación o lluvia o granizo o brumas, como te estaba mencionando, se utiliza el pluviómetro. Vamos ahora a hablar de la presión atmosférica y el viento. Profesor, si son diferentes características de lo que representa el clima, ¿por qué los ha unido? Justamente por eso, porque la presión atmosférica y el viento trabajan en conjunto para poder realizar o tener un determinado clima. El viento, por ejemplo, es el movimiento del aire en la atmósfera que se desplaza desde las zonas altas, donde hay altas presiones, hasta las que hay o tiene bajas presiones. En meteorología, el aire se mide solo en base a la velocidad y a su dirección. ¿De qué manera podemos medirlo? Lo medimos con un instrumento llamado anemómetro y habitualmente se realiza en base a metros por segundo o kilómetros por hora. Esta dirección, para poder saber de dónde proviene el viento, se utiliza generalmente la veleta para saber de dónde proviene el viento, del norte, del noreste, del este, del sur y así. ¿Y la presión atmosférica de qué manera influye en el viento? La presión atmosférica, como puedes visualizar en esta parte, es el peso de la columna del aire sobre una unidad de superficie. La presión atmosférica además desciende, la misma presión atmosférica desciende de acuerdo a la altitud. Es por eso que a mayor altitud el oxígeno es más puro y le es mucho más complicado respirar al ser humano. Y además hay menos cantidad de oxígeno. Sin embargo, en las regiones más bajas, el clima es mucho más, o perdón, el aire y el elemento, en este caso el oxígeno, es mucho más puro, se puede trabajar más, pesa menos, y de esa manera nosotros podemos circular tranquilamente. No es lo mismo estar aquí que estar, por ejemplo, en las alturas. Es por eso que la presión atmosférica en las alturas es mucho mayor. Y cuando es mucho mayor, a todos los que no estamos acostumbrados justamente a esta presión atmosférica, nos agarra, nos toca o nos coincide con lo que representa el llamado soroche, que es el mal de altura. Vamos avanzando. Vamos a hablar ahora de la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire y podemos distinguir dos, la humedad absoluta y la humedad relativa. Profesor, explíqueme un poco mejor. Bueno, la humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire y se mide en gramos por metro cúbico. Estamos hablando del peso en sí de la humedad del aire. Y la humedad relativa es diferente porque está en relación a la cantidad de vapor de agua, pero que contiene el agua, y la máxima cantidad de vapor que contiene el agua, mínima y máxima. Cuando mayor es la temperatura del aire, o sea, más caliente, se produce la disolución del vapor de agua. Y por lo tanto, la humedad relativa se mide en base a un porcentaje. Si el porcentaje fuera de un 100% de humedad, no es que estemos nosotros dentro del agua, sino simplemente que la humedad llegó a un 100%. Y es por eso que se forman nubes, se forman las nieblas, el rocío. Pero si la humedad es muy baja, se forma lo que se llama la escarcha. Es por eso que muchos, cuando hemos viajado a provincias, las láminas de las lunas de los carros de viaje se cristalizan. Y eso es porque simplemente la humedad tiene una temperatura más baja. Y el instrumento de medición para la humedad relativa es el higrómetro, perdón. Diferencias. Humedad absoluta se trabaja en base al peso.
la sensación térmica que tiene el cuerpo. Y la humedad relativa se trabaja o se mide en base porcentual. Vamos ahora a la nubosidad. La nubosidad es la fracción del cielo que está cubierta por nubes y que es observada en un lugar determinado. Provoca además una reflexión de la radiación solar. ¿Y esto qué representa? Que cuando hay nubosidad, reduce el porcentaje de insolación. ¿Y de qué manera es medida la nubosidad? Se mide con un instrumento llamado celiómetro. ¿Sí, chicos? Pero además, profesor, ¿qué es lo que sucede con estas características? Sencillo, porque no solamente tienen que ver estas características con lo que representa el clima, sino también tiene que ver la latitud. Es la distancia angular que hay desde un punto en la superficie de la Tierra hasta el Ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos. Cuando más cerca se encuentre un lugar del Ecuador, menos variación habrá en la duración de los días y la energía solar incidirá más verticalmente y con mayor intensidad sobre él. Traducción: si vives más cerca a la zona ecuatorial, el clima es mucho más tranquilo, es mucho más calmado, es mucho más tropical, mucho más cálido y además los días no varían. Normalmente son 12 horas de día, 12 horas de noche, porque la luz que llega refractada del sol llega directamente a la parte ecuatorial. Pero cuando estás más cerca a los polos, los días pueden durar más o pueden durar menos. Es por eso que en lugares como Italia, en épocas de verano, el día puede durar, y hay luz solar incluso, hasta las 10 de la noche. Y en épocas de invierno, incluso hasta las 10 de la mañana todavía está oscuro. Traducción: en la latitud, cuando te encuentras en la zona ecuatorial, la zona es cálida. Cuando te encuentras más cerca a los polos, la zona es templada. Y cuando te encuentras en los polos, obviamente la zona es fría. Ahora vamos a clasificar el clima, pero por su extensión. ¿Ok? Primero vamos a hablar de los microclimas. Microclimas, profe, sencillo, son los que afectan a zonas o espacios, pero muy reducidos. Estos son existentes en una pequeña localidad. Un ejemplo: Miraflores, San Isidro, Puente Piedra, San Juan del Lurigancho. ¿Cuál sería el microclima? Por ejemplo, si estamos hablando y comparamos Puente Piedra con La Molina, el microclima es completamente diferente. Si bien es cierto, profesor, estamos nosotros en época de invierno, como Puente Piedra se encuentra mucho más cerca al mar, por lo tanto la humedad es mayor y la sensación térmica es mayor. Sin embargo, en La Molina, como se encuentra más al este, la sensación térmica es menor y por lo tanto el clima no es tan húmedo, sino un poco más seco. Ahí determinamos lo que es un microclima. Vamos ahora a los climas o el clima local. El clima local se basa principalmente en regiones medias de menor extensión. Y este clima local es determinado más que nada por la humedad, las fuerzas del viento y la orientación con respecto al sol. Un ejemplo de clima local, estamos hablando de Lima, estamos hablando de La Libertad, Amazonas, Puno, Arequipa, etcétera. Es por eso que nosotros siempre vemos, cuando hablamos de clima local, que es lo que más se utiliza en los noticieros, el clima en Lima es 22 grados. El clima en Amazonas en verano llega hasta los 28 o 29 grados. A eso se denomina clima local, porque no es igual en una localidad como en un departamento. Vamos ahora a los macroclimas. Profesor, en el caso de los macroclimas, ¿a qué se refiere? Se refiere ya a climas regionales. Estamos hablando ya de manera mundial, de manera macro, como dice.
Y es más que nada estos macroclimas que son determinadas sus temperaturas o sus climas en base a la temperatura y las precipitaciones. Y estos lugares son llamados también zonas climáticas. Y estas zonas climáticas a nivel mundial pueden ser tropical lluvioso, desérticos, mediterráneos, etcétera. Ese tipo de climas puede tener el mundo cuando hablamos de extensión territorial. Ahora vamos a hablar acerca de su latitud. Profesor, entiendo un poquito más. Cuando hablamos de latitud, estamos hablando nosotros de la parte ecuatorial, ¿no es cierto? Claro, mientras más cerca estemos de la parte ecuatorial, el clima es mucho más cálido. Así es. Entonces vamos a la región donde se encuentra el clima tropical. El clima tropical tiene elevadas temperaturas. Se encuentran dominadas por masas de aire cálido que determinan una temperatura constante de escasa variación y precipitación a lo largo del año. Y se extiende además por toda la línea ecuatorial. Ahora, cuando hablamos de clima tropical, estamos hablando, o te voy a mencionar dos formas. El clima tropical seco es muy caluroso y se encuentra en los lugares más altos que el clima subtropical. Y el clima tropical lluvioso que se caracteriza por unas altas temperaturas y precipitaciones abundantes, que quiere decir que llueve mucho, pero que a la vez es cálido. Zonas normalmente que están en la selva. Vamos ahora a los climas templados o al clima templado. El clima templado ya estamos un poco más cerca de lo que representa el hemisferio norte ya no en la parte central, que es el Ecuador. Son cambiantes debido a que se encuentran bajo la influencia tanto de masas de aire frío como de masas de aire cálido, que se encargan justamente de marcar las estaciones. El clima templado tiene veranos no demasiado cálidos e inviernos que no llegan a ser muy fríos. Es además considerado el clima ideal y algunos incluso lo relacionan con la felicidad. Y tú sabes que el clima templado no necesariamente puede estar determinado en una región del país, porque puede estar en la costa como en parte de la sierra, que nosotros ya lo conocemos. Para cerrar, vamos a hablar de los climas polares o del clima polar. El clima polar son los que están ubicados en las altas latitudes, en los polos, y se encuentran dominados por los vientos polares y subpolares. Son climas generalmente muy fríos y secos durante todo el año. Fluctúa una temperatura de entre -20 o 30 grados bajo cero durante los meses invernales. ¿Puedes creer? Acá, como puedes visualizar, hay diferentes formas de las casas y la fauna misma que nosotros podemos verificar. Entonces, como te puedo mencionar, el clima es muy interesante, el clima es maravilloso y conocerlo siempre es bueno para poder determinar qué tipo de vida existe en una determinada región o en una determinada latitud mundial. Chicos, muchísimas gracias.